Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos con estas entregas especiales en el marco de esta pandemia que azota al mundo. Hoy un distinguido invitado, residente en los últimos tiempos en Honduras, ciudadano europeo y actual representante de la Unión Europea en nuestro país, doctor Alessandro Palmero, para abordar diferentes temas relacionados con el coronavirus y lo que está viviendo el mundo. Gracias por estar con nosotros, señor embajador. Muy buenas noches. Muy buenas noches, soy yo agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con vosotros. Señor embajador, ¿cómo han sido estos días? ¿Cómo ha estado el trabajo de la Unión Europea y sus diferentes componentes en esta pandemia que nos ha permitido tener un acercamiento mucho más con la tecnología producto del confinamiento que está viviendo Honduras y el mundo? Y la verdad que el trabajo acá, nosotros hemos prácticamente cerrado nuestras oficinas a partir del día 16 de marzo, cuando fue declarado el lockdown, y estamos todos trabajando desde casa. Estamos todos trabajando online, utilizando mucho para hablarnos estas videoconferencias, pero también para hablar con nuestra sede en Bruselas. Organizamos videoconferencias regularmente sobre muchos temas. Un tema es naturalmente las relaciones entre Europa y este país y los otros países de la región. Hacemos normalmente conferencias regionales. El otro tema es la respuesta de la Unión Europea dentro de su territorio, dentro de sus Estados miembros, y también con nuestros socios internacionales. Y terceramente, un tema que nos ha dado mucho trabajo en las últimas 4 o 5 semanas, que es repatriar estos europeos que estaban de vacaciones en la región y que de la nada se encontraron sin su vuelo de vuelta. Sí, ¿cómo han sido, cómo han sido estas conexiones, señor embajador, esas prioridades que se han definido desde Bélgica, en Bruselas, para ser más puntuales, hacia los países de la región y particularmente Honduras? ¿Sobre qué se hace énfasis ahora mismo para fortalecer durante esta crisis las relaciones que mantienen particularmente con Honduras? Esta crisis es una crisis que nos afecta a todos en todo el mundo. Estamos sufriendo mucho en Europa. Yo estaba justo antes de esta entrevista, estaba mirando los datos de los muertos y de los contagios en Europa. En Europa estamos a 1.000.000 y casi 100.000 casos, con la mayoría en España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia. Claro, son los países más poblados. Y tenemos en total casi 100.000 muertos ya por este. Es un momento muy difícil, es un momento difícil socialmente, es un momento difícil también económicamente, porque en Europa vivimos el mismo dilema que se vive en Honduras, la necesidad de, digamos, de un lado aplastar la curva del contagio con estas medidas de confinamiento, y del otro lado no matar, no estrangular la economía. Es un tema que se está debatiendo en todos los países del mundo. Con nuestros socios, como estaba diciendo, esta es una crisis mundial. Es una crisis que vamos a resolver solo todos juntos. Es más una vez la confirmación que el multilateralismo no está muerto, es un valor fundamental, ha sido bajo grandes ataques en los últimos años, desde las Naciones Unidas en general. Hemos visto fenómenos de aislamiento de países. Bueno, esta crisis nos está demostrando que tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, la Unión Europea, bien que estamos viviendo un momento difícil humanamente complicado, pero económicamente complicado también. El 8 de abril, hace
10 días, un poco más de 10 días, los ministros de Relaciones Exteriores de todos los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado un programa que se llama Equipo Europa para no solo mantener las relaciones con nuestros socios, no es solo para decir no nos olvidamos, sino fortalecer las relaciones con nuestros socios justo en coincidencia con esta crisis. El apoyo es de todo tipo, en particular la parte más interesante en este momento que se está decidiendo, que se está viendo cómo utilizarla, el apoyo financiero. A nivel macro, los ministros han decidido de hacer una alocación extraordinaria, de recuperar dinero de otro lado, para un programa de 20.000 millones de euros, 20.000 millones de euros. Sí, señor embajador, hay un elemento que me llama la atención en este diálogo que mantenemos y es ese apoyo y esa unidad que mantiene la Unión Europea con todos sus socios frente a no permitir estrangular la economía. ¿Cómo lo están trabajando y cómo esas experiencias se pueden tener como una réplica para la región donde ya muchos sectores se ven afectados por el confinamiento y porque esa movilidad de la economía se ha visto afectada por no estar en el día a día, sobre todo algunos pequeños y medianos empresarios que no han podido estar en ese diario vivir que les permitía tener recursos para pasar en el diario, en la actividad que ellos desarrollan? Claro, esta es una crisis económica que tiene una naturaleza radicalmente diferente de la última que hemos visto, la crisis financiera de 2008. Esta es una crisis económica que tiene un problema de los dos lados, de la demanda y de la oferta. De la oferta porque las empresas, muchas empresas están obligadas a cerrar o reducir considerablemente sus actividades, y del lado de la demanda porque hay mucha gente que no puede trabajar, no puede ganar, entonces no puede gastar. Es solo atacando la crisis desde los dos lados que se puede resolver el problema. Una simple inyección de liquidez, como se hizo en muchas crisis económicas pasadas, acá no va a ser suficiente, porque si la gente no puede salir de casa, tampoco puede gastar esta liquidez. Entonces, lo que fue decidido para el territorio de la Unión Europea fue un programa hasta ahora, hasta finales de año, de 500.000 millones de euros. Estamos hablando de montos realmente enormes. Y estos 500.000 millones de euros son, de un lado, un programa de 100.000 millones de euros, 100 billones, con un programa que se llama SURE, que es prácticamente apoyar las empresas a no despedir sus trabajadores, para que no se pierda empleo durante esta crisis, durante estos primeros meses de la crisis. Después tenemos un grande programa de préstamos del Banco Europeo de Inversión. El Banco Europeo de Inversión, el banco que ha financiado todas las grandes infraestructuras de desarrollo en Europa, también con un poco de orgullo que digo que el Banco Europeo de Inversión es el banco de desarrollo mayor del mundo, mayor del Banco Mundial como turnover, como cifra de afar. Eso será un grande programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa en particular, porque como sabemos todos, las pequeñas y medianas empresas en el tejido industrial europeo son la gran mayoría y en ciertos países llegan a ser el 80% del producto. El tercer instrumento financiero es un fondo que será distribuido a los diferentes Estados miembros para mejorar rápidamente su sistema de salud. Una crisis de esta envergadura, de esta dimensión, ningún sistema de salud en ningún país del mundo estaba preparado para enfrentarla. Hemos visto diferentes tipos de reacciones en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Esas son competencias nacionales, cuándo cerrar, cómo cerrar, qué tipo de test, cuántos. Esas son competencias nacionales. Pero lo que es claro es que ningún sistema nacional de salud
juntando privado y público, estaba preparado para una tal crisis. Hemos visto en mi propio país escenas realmente que te rompían el corazón, de enfermos en hospital sin camas, sin atención, y eso lo hemos visto también en otros países. Entonces hay un fondo de emergencia para que los países puedan potenciar su sistema de salud. ¿Por qué esto? Y potenciarlo rápidamente. ¿Por qué esto? Porque en el mismo periodo, en el mismo momento, los Estados miembros, los ministros, han decidido cuáles serán los criterios para poder reempezar el ritmo normal de la economía. Es lo de que estábamos hablando antes, de esto trade-off, de esta relación entre limitar el contagio y no estrangular la economía. Los criterios que han establecido nuestros Estados miembros para poder empezar a volver a la normalidad son de tres tipos. Un criterio naturalmente epidemiológico. Hemos visto que en algunos países ya empieza a bajar el número de contagios diarios, el número de los muertos también, afortunadamente. Hay también un criterio de preparación de los sistemas de salud a una eventual subida otra vez de los casos de contagios. Y el tercer criterio es la capacidad de monitorear constantemente y más eficazmente la evolución de la crisis, de la pandemia. Ahora, para estos últimos dos elementos son necesarias mejoras rápidas y sustanciales a todos los sistemas de salud de nuestros Estados miembros. Por esta razón, a nivel europeo se decidió de hacer también una grande alocación financiera para que puedan rápidamente mejorar su sistema nacional. Este es el punto en que estamos. Y son medidas digamos, con un horizonte temporal de 6-7 meses. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Disculpen. Porque al mismo tiempo se está discutiendo nuestro plano presupuestario para 2021 y 2027. La Comisión Europea fue nombrada el año pasado, después de las elecciones europeas, y había propuesto un programa muy ambicioso, focalizado en la Europa de la Information Technology, desarrollar mucho más la cuestión tecnológica, y también un programa muy grande en cambio climático, así como continuar con todos los instrumentos de solidaridad que tenemos a nivel europeo para equilibrar el nivel de vida en los diferentes países. Los ministros ya han decidido hasta el nivel más alto, no fueron los ministros, fueron los jefes de Estado de los 27 países, ya han decidido que este programa de 7 años deberá reorientarse para dar una gran impulsión a la economía y recuperar rápidamente lo que se va a perder en estos meses. Muy Sabemos bien. todos que las proyecciones por 2020 no son muy alegres, por eso se tiene que empezar desde allá con medidas de urgencia para después pasar a medidas de más largo plazo. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el embajador Alessandro Palmero, representante de la Unión Europea en Honduras. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el embajador de la Unión Europea en Honduras, Alessandro Palmero. Me exponía, señor embajador, de cómo está enfrentando la crisis y cómo Europa está dando respuesta a sus países miembros. ¿Qué para la región? A sabiendas de que hay programas que ustedes nos están financiando en Honduras, son proyectos a 7 años, 5 años, son más de 200 millones de euros. ¿Cambiará por lo que ha ocurrido a raíz del coronavirus? ¿Qué han informado desde Bruselas?
En primer lugar, no es Bruselas o no es la Unión Europea que decide en autonomía sobre estos fondos. Honduras y la Unión Europea somos socios, somos partner. No hay, a mí no me gusta esta palabra tipo donante beneficiario. Yo creo que tenemos una agenda todos en común, que es una agenda dictada por nuestros compromisos internacionales en el marco de las Naciones Unidas, en particular los objetivos de desarrollo sostenible, y estamos todos en el mismo barco. Por esta razón, cuando se decide en conjunto, y estamos justamente en estos días trabajando para ver cómo disponibilizar rápidamente algunos fondos que no estaban todavía comprometidos y dónde ir a buscar fondos adicionales para trabajar junto en la respuesta a la crisis del COVID. Hay ciertas áreas donde yo creo el trabajo de la Unión Europea y de Honduras. Cuando digo Honduras, digo todo el país, porque trabajamos con el gobierno, pero trabajamos con la sociedad civil, trabajamos con todas las fuerzas activas, con los empresarios, áreas en que nuestro trabajo en conjunto ha sido particularmente positivo. Áreas como el empleo digno, áreas como la seguridad alimentar, todo lo que es agricultura, el manejo del territorio y el cambio climático. Y en estas áreas que también son fundamentales para combatir la crisis del coronavirus, como por ejemplo saneamiento, estamos reorientando algunos fondos para que sean más directamente relacionado con la respuesta a la crisis. Un programa así inicial para este año, yo no tengo los montos definidos, pero puedo decirle que brevemente entre los 15 y los 20 millones de euros podrían ser disponibilizados. Estamos finalizando ahora todas las discusiones. Y mientras tanto, estamos también discutiendo de lo que vamos a hacer después, con el próximo programa de cooperación que empieza en el 2021, igual que el presupuesto de la Unión Europea. Sí, embajador, ¿se pueden destinar, como bien usted me explica, por la emergencia, fondos que ya estaban destinados a áreas puntuales, a atender el tema salud como prioridad? Que de hecho este es un proyecto que muchos economistas en Honduras lo han propuesto de cara a la negociación que frecuentemente se tiene con organismos internacionales con los cuales mantenemos relación, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo Banco Centroamericano de Integración Económica, para tener énfasis en el tema sanitario. Mire, esto ya se está pasando porque nosotros tenemos una relación estructurada con la Organización Mundial de la Salud, en este caso con la Organización Panamericana de la Salud. Ya fueron decididas atribuciones presupuestarias suplementarias a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana. Esto va a tener un impacto directo sobre la cooperación en salud con Honduras. Dentro de lo que es el programa bilateral, o sea, nosotros no tenemos trabajado en salud hasta ahora, como le estaba diciendo, las prioridades son definidas en conjunto con el país y hasta ahora la salud no ha sido un área que fue tratada en nuestras relaciones, pero no fue tratada directamente, pero siempre a través del sistema de las Naciones Unidas, lo que más una vez me permita reconfirma la importancia de tratar de esta crisis en un contexto multilateral en que todos somos socios. Las Naciones Unidas son un instrumento precioso para trabajar, que tienen competencias en diferentes agencias en todas las áreas, y nosotros a nivel mundial cada año firmamos contrato con las Naciones Unidas para más o menos 2.000 millones de euros. Y esto incluye naturalmente trabajo en el área de la salud. En el caso del COVID ya se firmaron nuevos contratos con la Organización Mundial de la Salud justamente para tratar de estos temas en los diferentes países. Y una parte de estos fondos serán naturalmente destinados a Honduras.
Sí, ¿cómo está esa relación que se mantiene? Bueno, usted es el representante de la Unión Europea, la comunicación con los embajadores aquí en nuestro país, el embajador de España que tiene una muy buena relación con el Estado, el embajador de Francia, el embajador de su país, Italia, sobre todo por ese apoyo que se puede brindar de manera directa. ¿Cómo lo canalizan, señor embajador? Hay diferentes mecanismos de coordinación. Naturalmente existe un mecanismo de coordinación país general, que es esto del G16, donde estamos todos sentados, pero hay mecanismos adicionales que son reuniones regulares que hacemos con mis colegas embajadores de Francia, España y Alemania, y reuniones que hacen también nuestros colaboradores encargados de la cooperación y desarrollo. Estas reuniones se hacían con una frecuencia mensual, normalmente en la delegación de la Unión Europea, y ahora la hacemos con este magnífico Zoom que nos permite de conversar esta noche. Sí, el tema de la transparencia, siempre que se presenta la oportunidad de entablar estos procesos de cooperación, Europa, el mismo Estados Unidos, tienen ese énfasis de un manejo adecuado de los fondos. ¿Cómo lo perciben, cómo lo observan en el marco de la emergencia que se vive en nuestro país, doctor Palmero? Mira, hemos leído de todo en estos días, en los periódicos, en el internet y en los medios sociales. Ya hemos visto algunas medidas que fueron tomadas por el gobierno. Obviamente, yo no tengo conocimiento directo de lo que se pasó, cómo se pasó y por qué se pasó. Las noticias que hemos leído son, obviamente, son noticias, no son pruebas de tribunal, pero son un poco preocupantes. Yo lo que tengo que decir es que la lucha a la corrupción es algo con que hemos trabajado con el gobierno de Honduras y también con la sociedad civil desde hace mucho tiempo. Hemos sido uno de los más grandes, yo diría a nivel europeo, juntando Estados miembros de la Unión Europea, los más grandes financiadores de la Maxi, cuando no se renovó hasta el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que era el anterior ministro de Relaciones Exteriores de España, declaró que era un paso para atrás en la lucha contra la corrupción. Para nosotros la corrupción es algo que en primer lugar combatimos dentro de nuestras fronteras. La corrupción existe en todo el mundo, naturalmente. Es un cáncer que existe en todo el mundo. Es un cáncer económico, es un cáncer moral también. La combatemos dentro de nuestras fronteras y también la combatemos con los países socios, en particular, naturalmente, cuando hay dinero del contribuyente europeo involucrado, como en este caso, en nuestros programas de ayuda al desarrollo. Yo más que esto no puedo decir. Y yo conozco lo que he visto en los periódicos, en los medios sociales, que lo han visto todos. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de la Unión Europea en Honduras, don Alessandro Palmero. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Alessandro Palmero. Hablábamos de la tensión dentro de las fronteras de los países miembros. ¿Cómo ha encontrado la diáspora europea, doctor? Muchos ciudadanos estaban en el país, algunos residentes y otros por asuntos de vacaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso de la identificación y su posterior traslado a Europa? Y mire, cuando se cerró el aeropuerto, cuando se cerró, cuando empezó el lockdown, que era el 16 de marzo, me parece, llegamos a contar hasta 780 ciudadanos europeos que tenían un boleto para regresar a Europa, pero no lo podían, un pasaje no lo podían utilizar. ¿Qué se pasó en este momento? Normalmente cuando se pasa esto,
Los ciudadanos europeos tienen derecho de ser asistidos consularmente por cualquier Estado miembro. En Honduras solo hay 3 embajadas de Estado miembro, pero había ciudadanos europeos de 20 nacionalidades. Lo que hacen estos ciudadanos es contactan en primer lugar su embajada en la región, por muchos era en México, algunos en Panamá, otro en Costa Rica, en Guatemala, y después contactan también a la delegación de la Unión Europea. Las funciones consulares de la Unión Europea son limitadas, son los que junto con los Estados miembros hemos decidido que puede ser compartido, pero entre este hay justamente la posibilidad de intervenir en situaciones de crisis como típicamente esta del COVID, con 780 europeos que pensaban de venir acá, pasarse 15 días de vacaciones y volver en la playa magnífica de Roatán, después volver a su casa Europa, y se quedaron acá, algunos todavía están acá. ¿Qué se hizo? La Unión Europea tiene un mecanismo que se llama Mecanismo Consular de Protección Civil, por lo cual podemos financiar hasta el 75% de vuelos humanitarios de reempatrio de esos ciudadanos. Hasta ahora, desde Honduras fueron organizados 3 vuelos, uno por República Checa, que tiene una relación particular con la isla de Roatán, hay mucho turismo checo en Roatán, muchos checos que tienen hasta propiedad de residencias en Roatán que vienen frecuentemente. Después un vuelo organizado por España y un vuelo financiado por Alemania. Todos estos vuelos organizado por Alemania y cofinanciado por Alemania y la Unión Europea, porque todos estos vuelos fueron financiados al 75% del costo por la Unión Europea. En este caso, obviamente, sí, como hay una parte importante de financiamiento de la Unión Europea, no son solo vuelo español, el vuelo español, por ejemplo, mi querido amigo, el embajador Kirkpatrick, ha puesto el vuelo español europeos de 10 o 12 nacionalidades diferentes. O sea, hay los españoles y hay también todos los europeos. Es una operación que hacemos para los ciudadanos europeos, porque como saben, existe un concepto de ciudadanía europea. La organización es complicadísima, porque como se puede imaginar, en un país que está en que los transportes son bloqueados, los aeropuertos están cerrados, no se puede circular, hemos tenido que todos, debo decir, nuestros Estados miembros han hecho mucho más trabajo que nosotros como Unión Europea, organizar logísticas muy complicadas para llevar la gente de Roatán hasta el continente y después en autobús hasta los aeropuertos de San Pedro. Pero una cosa que creo se debe reconocer y hacer honor a las autoridades hondureñas que nos han ayudado muchísimo, nos han facilitado muchísimo. Hasta nos han permitido de meter a algunos ciudadanos europeos en un vuelo organizado por Suiza, que no es un Estado miembro de la Unión Europea, pero es parte de Schengen, y un vuelo que de Tegucigalpa se fue a Guatemala, de donde salía un avión más grande. Los permisos fueron otorgados rápidamente, se hizo todo de manera impecable y hasta ahora hemos logrado repatriar más de 500 europeos, ciudadanos europeos y repatriarlo gratis prácticamente, porque esos vuelos son pagos por la Unión Europea. ¿Quedan pendientes algunos ciudadanos, señor embajador, de salir o qué le han dicho? Porque este problema, debemos decirnos, y usted ya lo exponía, no solamente es de Honduras hacia Europa, incluso es desde Europa hacia Honduras, donde también han existido coordinaciones de la Cancillería con algunos países miembros de la Unión Europea para traer compatriotas que están la mayor parte de ellos en España, otros en Italia, la Gran Bretaña y Francia hacia Honduras. Sí, yo he oído hablar de algunas iniciativas
de la Cancillería hondureña, a través de vuelos otra vez humanitarios. Me parece que está llegando un vuelo ahora desde Madrid, hoy o mañana. Tengo que admitirle que no conozco los detalles porque no es mi trabajo y ya he tenido bastante con los ciudadanos europeos que querían volver para Europa. Pero lo están haciendo todos, lo están haciendo acá nuestros colegas de México para repatriar ciudadanos en México, igual de Brasil y todos los otros. Hemos tenido que movimentarnos para que esto fuera posible, porque en un contexto generalizado de confinamiento y de lockdown se necesitó muchísimo trabajo para obtener las autorizaciones necesarias. Sí, embajador, tenemos claro que el mundo cambió y va a seguir cambiando en la medida que esa curva no se aplaque, como ya efectivamente algunos países de Europa comienzan a dar posibles visos de cambio. Caso de Italia, caso de España, donde las economías poco a poco hablan ya, sus líderes comenzarán a la actividad no como antes, poco a poco se va a ir avanzando. Con esa experiencia que ha tomado Europa y con esos antecedentes que nos exponía de nuestro país, donde ya destacaba cómo el turismo ha atraído a mucho inversionista europeo a Honduras. En ese nuevo mundo que viviremos en el próximo futuro, ¿cuáles deben ser desde la óptica suya, embajador, áreas en las cuales se deberá ir potenciando para ir poco a poco incorporando la economía nuestra? Yo creo que es realmente muy temprano para poder decir hemos aprendido esto, hemos aprendido aquello, estamos todavía en un momento de crisis elevada. Como le estaba comentando antes, los líderes europeos en este momento están discutiendo cómo llegar a empezar a reabrir sus economías, sus países, como empezar a reabrir las tiendas, reabrir los restaurantes. Parece que en Italia ahora en 15 días se van a reabrir los restaurantes con medidas particulares, naturalmente, de distancia entre las mesas. Un restaurante que antes podía tener 100 personas va a tener 40. Serán medidas transitorias, serán medidas, yo sinceramente no lo sé. Lo que me parece importante es que estas decisiones sean tomadas con base en criterios científicos. Como le estaba diciendo antes, los criterios científicos que están adoptando, que se adoptaron ya en Europa, fueron un criterio epidemiológico, o sea, el contagio debe empezar a bajar, como ya lo está haciendo en bastantes países. Un criterio de mejora de los sistemas de salud para que sean preparados a eventuales nuevos olas de contagio. Y un tercer criterio que es al final el más importante, que es el monitoreo. Un poco más de cientificidad y de uniformidad. Hemos visto en los últimos meses las estadísticas más increíbles y más a veces falsas, en el sentido de que incidencia de mortalidad más alta en este país y más baja en el otro país respecto a los test. Pero hay países que hacen 100 test por día, hay países que hacen 10.000 test por día. Por lo cual la mortalidad en relación al test depende de cuántos test se hacen. Y ahí un poco más de uniformidad será necesaria en el futuro para tener una visión más clara también de lo que es la naturaleza de esta enfermedad. Y yo no soy un médico, absolutamente, de esto no entiendo nada, pero de estadística y de economía un poco entiendo porque he estado mi carrera universitaria y también mi trabajo por toda la vida. Muy bien, está con nosotros el embajador de la Unión Europea en Honduras, Alessandro Palmero. Vamos a una pausa, en breve continuamos.
Seguimos esta noche al banquillo con el embajador de la Unión Europea en Honduras, Alessandro Palmero. Bueno, el COVID llegó y se quedó. Al final vamos a terminar, señor embajador, conviviendo. ¿Cómo irnos adaptando en el tema sanitario y económico a estos procesos que nos revolucionaron? Esta è una pregunta muy difícil. Como estábamos diciendo, estamos todavía en el medio pleno de esta crisis. Ahora el epicentro como número de casos, también de nuevos casos, pasó de Europa a Estados Unidos, me parece. Lo que ha sido una ventaja relativa, yo creo, por esta parte del mundo, es que han tenido la posibilidad de ver cómo funcionaban las cosas en Europa, cómo no han funcionado en algunos casos también, y de adoptar ciertas medidas con antelación. Yo creo que, por ejemplo, la decisión de muchos países de esta región después de pocos casos de contagio, ya cerrar el país de un punto de vista sanitario, de un punto de vista humano, ha sido muy adecuada. También porque, como estábamos diciendo antes, ningún sistema de salud está preparado por eso. Estas decisiones drásticas así fueran tomadas con un poco más de retraso en Europa. ¿Por qué? Porque no teníamos experiencia. Las 2 o 3 semanas de experiencia de diferencia temporal le han permitido a los países de la región de cerrar de confinar, de hacer lockdown antes. Ahora, como estábamos diciendo, el eterno dilema es cuándo y cómo reabrir. Y como le digo, yo no soy un epidemiologista ni un médico, pero confío en la ciencia y confío en lo que dice el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que elaboró los criterios de que le estaba hablando antes. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionan los próximos meses. Hay grandes riesgos, me dicen que por necesidad económica se vuelva a abrir, se va a abrir la economía, y vuelva otra vez una ola de contagio. ¿Y cómo debe irse adaptando el mundo a esas aperturas? Porque grandes potencias económicas de la Unión Europea, podemos citar Alemania, han ido ya diseñando planes para irse incorporando a ciertas actividades, desde luego con monitoreo, señor embajador. Igual lo están planteando ya Estados Unidos, ya hizo en su momento lo mismo la China. ¿Cómo deben ir estos procesos para que la economía desde luego no se aplaste, no quede muerta? Yo no creo poder dar clases universitarias sobre lo que tiene que hacer el mundo. Lo que le puedo decir es lo que estamos haciendo a nivel europeo. Y lo que estamos haciendo a nivel europeo es coordinarnos siempre más entre nosotros en términos de medidas, en términos de medidas sanitarias y también de medidas económicas. La historia europea en general es hecha de grandes avances en tiempo de crisis, de grande profundización del proceso de integración regional en tiempo de crisis. En la región yo veo SICAS y ECA quizás que puedan también tener un papel importante en enfrentarse a esta crisis como un bloque regional, por ejemplo. Y hemos visto ya planes de programas. A nivel de América Latina, la CEPAL también está haciendo análisis muy interesantes y vosotros también tienen instrumentos financieros muy importantes como el BID y el BCIE acá en Honduras. Lo que estamos haciendo a nivel europeo es coordinarnos siempre más y siempre más poner en conjunto nuestros recursos para enfrentar una crisis que es común y que es de todos. Señor embajador, Honduras con sus productos de exportación tiene una amplia relación
con la Unión Europea? Caso de la exportación de café, algunos productos no tradicionales que Europa nos compra. ¿Cómo van a cambiar los mercados y los socios de la Unión Europea? ¿Qué inquietudes han presentado? Porque de hecho el mundo no se puede paralizar y habrá intercambio de insumos, de muchos commodities que van y vienen. Es una pregunta muy, muy interesante y yo también estoy muy curioso de saber concretamente qué se está pasando con el comercio, porque, como usted sabe, la región centroamericana y la Unión Europea han firmado hace unos 7, 8 años un acuerdo comercial de libre comercio. Es el primer acuerdo de libre comercio entre dos regiones al mundo, que yo diría está funcionando particularmente bien por Honduras. Yo tengo los datos hasta finales del año pasado. El café, las exportaciones de café de Honduras dirección hacia la Unión Europea han crecido del 30% por año, un monto extraordinario. Estamos hablando de un total de comercio de 1.750 millones de euros, con un superávit muy importante en favor de Honduras, porque son casi 500 millones, no, un poco más de 500 millones de euros de superávit en favor de Honduras, lo que es muy importante para la balanza comercial de Honduras. Y sinceramente, como amante del café, es muy importante para mí también, porque en Europa yo puedo encontrar el café extraordinario que produce este país, porque yo estoy seguro que en mi país mismo, Italia, que es el segundo mayor comprador de café de Honduras, el primero es Alemania, mucho del café que la gente toma en el bar viene de este país. Estoy muy interesado en saber en qué se pasó en estos últimos 4 meses. Y no tenemos todavía las estadísticas al tanto, porque las hacemos cada 6 meses, las aglomeraciones. Y también porque una estadística de un mes puede ser debida a muchos factores diferentes que no son significativos. En este caso estoy muy interesado en saber lo que se está pasando. Otros productos de exportación de Honduras son los camarones, por ejemplo, y otros productos agrícolas. La cuestión del café es una cuestión muy complicada. Yo sé que es un tema que a los hondureños interesa muchísimo, y sé que es un tema que hasta el gobierno lo llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno, los ministros, el presidente mismo, nunca dejan de mencionarlo cuando hablamos, que el pequeño productor de café recibe una parte minúscula de lo que es el precio internacional. Ahora, tristemente, Honduras es como se dice en inglés, un price taker. No es Honduras que hace el precio en el mercado internacional. Los dos más grandes productores del mundo, que son Brasil y Vietnam, son ellos que deciden, son ellos que con su enorme oferta deciden o influyen enormemente, no es que deciden, pero influyen enormemente sobre el precio del café. Honduras es uno de los grandes productores, creo que es el cuarto, el quinto al mundo, pero no está en un país que debe aceptar estos precios del mercado y difícilmente logra influenciarlos. Del lado europeo, lo que yo puedo decir es que el consumidor europeo está siempre más sofisticado y siempre más interesado en café de calidad, en café biológico. Es una posible salida para subir en la cadena del valor, para que más valor de este café, de este producto magnífico que vosotros tienen, se quede en Honduras en vez de quedarse en las bolsas internacionales. Sería de subir el nivel de calidad con producciones especiales, producciones dedicadas y también en particular con una tendencia que no va a cambiar. Esto, el COVID no lo va a cambiar, la tendencia para el biológico. Embajador, le Y agradezco. Es un punto importante. Sí, Y embajador. vosotros tienen un producto espectacular. Yo creo que el cacao mejor del mundo, yo lo he probado en Honduras. A mí me gusta cocinar, me gusta hacer helado. Hago un helado al cacao, al chocolate de Honduras que es espectacular. Tienen productos maravillosos, que lo vendan como los productos maravillosos que son.
Sí, embajador, para no hablar de cierro. los puros. Sí, cierro con usted con Firmado- este. Sí, cierro con usted, embajador, con este tema que le apasiona de las exportaciones y de los productos nuestros, para que nos dé recomendaciones en esta área, cómo fortalecer el mercado y cómo mejorar la producción para que la gran oportunidad que nos abre Europa de comercio siga en aumento. Ma, el comercio favorece a los dos lados. Si se intercambian bienes con dinero es porque los dos ganan. Esta es la base de la teoría económica. Como le estaba diciendo, nosotros en Europa no estamos preocupados de tener un déficit comercial con Honduras. ¿Por qué? Porque nos gusta el café, lo necesitamos y lo queremos. Tendremos superávit en otras áreas y con otros países. ¿Cómo mejorar todo esto? Esto estaba mejorando naturalmente solo por haber firmado un acuerdo comercial. Como le estaba diciendo, desde que se firmó el acuerdo comercial en 2012, las exportaciones de café aumentaron enormemente. Ahora, el punto es cómo lograr que el mundo reconozca la calidad excepcional del producto café que vosotros tienen acá. Y esas son estrategias de marketing que estoy seguro las asociaciones de productores de café de Honduras conocen mucho mejor que yo. Muy bien, gracias, embajador. Don Alessandro Palmero, embajador de la Unión Europea en Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Gracias por habernos sintonizado, recomendándole siempre, utilice la mascarilla. Con su uso se protege usted, protege a los suyos y evita el contagio con los demás. Por su sintonía, muchas gracias.